Bueno, y como les comentaba, ya estamos con Ignacio Briones y Oscar Landerrecha acá en el estudio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Oye, bueno, estamos en el marco de aprobación del proyecto de las 40 horas, pero nuestra intención, como les comentaba a los auditores, es eh, divagar un poquito, reflexionar sobre el futuro del mercado laboral en Chile, porque se vienen a la cabeza inteligencia artificial, robotización, educación continua. ¿Qué va a pasar con las universidades, con la educación? Si la educación va a dar el ancho para la educación actual, va a dar el ancho para nuevos desafíos de las personas. Ahí también se viene a la cabeza siempre la impresora 3D. Estoy obsesionado con la impresora 3D, como que va a volver, el artesano va a volver a resurgir, no sé. Pero, ¿cómo ven eso ustedes? Porque pareciera que uno estuviera fumando opio cuando conversa estas cosas y estamos viviendo ya los cambios, Ignacio. Bueno, yo creo que es sin duda una de las reflexiones más importantes para los años que siguen, porque significa muchas oportunidades, pero también significa riesgos y riesgos sociales si uno no es capaz de manejar la transición. Una transición bien acelerada en la cual hay nuevos empleos que se generan. Pensemos simplemente en un cabro que hoy día que se dedica a diseñar o a programar juegos. Es una profesión que no existía, tremendamente bien remunerada, o un youtuber, por decir algo, ¿no? O ¿cómo se llaman estos? Los Roblox. Exactamente. Ellos ganan $500.000. Entonces eso es lo propio de un cambio disruptivo en toda nuestra historia. Cuando hay una nueva tecnología, un nuevo ciclo que emerge, hay nuevos empleos que se crean, pero también hay muchos que se destruyen, porque las competencias y las habilidades, en este caso, que eran necesarias para ese trabajo, dejan de serlo. Y hay un costo social importante si uno no es capaz de manejar la transición, de reconversión de esos trabajadores de apoyo. Y creo que a propósito de las 40 horas, el proyecto aprobado ayer ilustra bien un punto que yo creo que es fundamental en esta reflexión. Se redujo la jornada laboral, larga data discutiéndose, ojo con los efectos en el empleo, por algo se hizo gradual, 5 años. Pero sobre todo, fíjate tú que una de las cosas interesantes del acuerdo es que se incorporaban variables de adaptabilidad de jornada, que es como la manera de compensar en parte vía mayores ganancias de productividad, el mayor sueldo por hora que significa la reducción de jornada, que todo lo demás constante sería un aumento de costo de 11%, un poquito más, para las empresas. Y esa adaptabilidad es el signo de los tiempos. Si uno piensa en la pandemia, ¿por qué las empresas chicas, medianas, grandes, pese a todo, no se fueron todas de espalda? Porque tuvieron una capacidad de adaptación extraordinaria. Y en la pandemia muchos trabajadores descubrieron, porque estuvieron obligados a hacerlo, que querían tener más flexibilidad horaria, que querían trabajar de tu casa, que querían tener jornadas 4x3. Entonces creo que en esta discusión de cómo la regulación se acerca al cambio de paradigma en el mercado laboral, tiene que ver con estas dos dimensiones, ¿no? O sea, mucha adaptabilidad. Nuestra regulación no puede seguir viviendo en el siglo XX, ya estamos en medio del siglo XXI. Mucha adaptabilidad, los propios trabajadores y trabajadoras lo piden, pero también un espacio de seguridades, porque en la transición van a haber ganadores, pero también perdedores. Esta transición, Oscar, a ver, es difícil de administrar la transición, ¿ah? Porque ¿quién la hace? Los privados, el Estado, ¿qué se mete en la transición? O sea, ¿qué vamos a decir? Estos empleos se van a acabar y usted, como se le va a acabar en 5 años, que no sabemos, lo vamos a reconvertir a ser ingeniero, ahora no periodista. ¿Cómo sabemos eso? El problema aquí es la velocidad de administración del cambio, porque, mira, si uno mira las crisis políticas que están sufriendo los países más avanzados, ¿no? Un Estados Unidos, una Inglaterra, la verdad es que hay una trazabilidad directa del fenómeno Trump, el fenómeno Brexit, todos esos fenómenos, a la declinación de las clases medias, de cosas que ellos hablan, que es como... A nosotros nos suena rarísimo, ¿no? Porque lo que ocurrió en los últimos 30, 40 años en Chile es el surgimiento de una clase media en Chile. Pero en esos países ha declinado la clase media, porque si uno retrocede a los años 50, 60, lo que había, que era increíble, por primera vez en la historia, en el mundo, esos países crearon una clase media obrera, ¿no? Que había un trabajador que era un obrero, pero que tenía auto, claro, ¿no? Pero que iba a vacaciones, que sus hijos iban, por supuesto, al colegio, pero de repente a la universidad, que tenía una casa con una hipoteca. Eso nunca había existido en la historia. Y la velocidad del cambio tecnológico en Estados Unidos y en Inglaterra hacía que esa forma de vida nunca iba a ser sustentable para siempre. Pero la teoría es la siguiente. La teoría es que tus hijos los vas a educar para la siguiente fase tecnológica. Y van a vivir mejor que tú. Y van a vivir mejor que tú, y tú te jubilarás con lo que ahorraste bajo este paradigma tecnológico. El parece problema que no. es que ahora, Parece claro, que no. ahora la velocidad de cambio es tan grande
que no le permite a la gente hacer esa administración como razonable, ¿no es cierto? Mi viejo fue un obrero que tenía su casita y yo trabajo diseñando juegos de internet. No, esto es que hoy me quedé sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Cuál es el desafío acá? El desafío es que esto requiere de los estados, de los gobiernos, básicamente políticas, digamos, de pro-empleo, ¿no? Pro desarrollo productivo de sectores que generen empleo. O sea, si tú te autoengañas con la idea de que tú puedes tener una sociedad que simplemente escoge por las dinámicas del mercado, digamos, de la competencia y las ventajas comparativas, los sectores, y de repente terminas con un paradigma en el cual tienes puros sectores capital intensivos con súper poco empleo, con trabajadores hipercalificados, digamos, y todos los demás no tienen mucho que hacer, eso te genera un problema político que puede terminar muy mal. Entonces, tú tienes que tratar de apostar hacia sectores generadores de empleo, y eso no es tan simple. Y por eso es que el proyecto este que se acaba de aprobar, que yo creo que va en una dirección correcta en términos de el tipo de vida que queremos que la gente viva, más balanceada, etcétera, es muy importante cómo se implementa, porque digamos, porque tú lo que no quieres, ¿no? Es dificultar la generación de empleo. Entre otras cosas porque al final del día lo que ocurre cuando tú lo haces en el mundo formal, hay que recordar, o sea, está bien, se aprobó esto afecta como 4 o 5 millones de trabajadores, pero en Chile hemos tenido un nivel muy importante de crecimiento de la informalidad. ¿Sí? Al trabajador informal, que es el más vulnerable, el que no tenía vida familiar de ningún tipo, ¿ah? A ese no le da igual el proyecto 40 horas. Y la reforma de pensiones también le da lo mismo. Exactamente. Y entonces ojo con sobreestimar también lo que está ocurriendo ahí. Es muy importante la velocidad y la forma en que esto se hace, porque no queremos, adicionalmente a todos los fenómenos tecnológicos, sumarle otras cosas que generen, que le den el mensaje a los trabajadores de que usted no tiene nada que ver con el proyecto productivo de este país, de que no lo queremos a usted no es necesario. Eso es muy malo, eso genera efectos políticos muy malos. Oye, ¿y los cucos, Ignacio, Óscar, los cucos son a cuánto tiempo ven ustedes que van a haber cambios sustanciales en el mercado laboral? Porque están ocurriendo cosas, pero uno no tiene el consolidado. Ve episodios por acá, episodios por allá, empresas que cierran, empresas que se van. No sé, uno revisa ahora, por la otra vez fui a una empresa a ver el proceso productivo y casi no había obreros, empleados dentro del edificio. Eran máquinas, todo muy limpio, pero habían 2 o 3 personas y le pregunté al gerente, me decía, no, aquí había 50 antes. No, esto está ocurriendo, no es que vaya a ocurrir, está ocurriendo, paso agigantado, lo que hace es que no hemos querido verlo. Y a mí realmente me sorprende que la discusión laboral en Chile en materia regulatoria siga viviendo como que vivimos, valga la redundancia, en el siglo XX. Si esta cuestión cambió y pasa todos los días. O sea, lo que decía Óscar, en el pasado había un paradigma tecnológico que era el siguiente. Tú tenías una unidad de capital y necesitabas una unidad de trabajo. Pensemos en un tractor, en ese agricultor de Iowa, de Estados Unidos profundo. El tractor no se manejaba solo, necesitaba un operario. Hoy día el tractor sí se maneja solo. Entonces hay una sustitución de capital por trabajo mucho más fácil y mucho más acelerada que antes. Y la regulación tiene que adaptarse a eso, porque si no se adapta, se acelera ese cambio. El capitalista, el dueño de la empresa, si se la pone muy difícil en materia laboral, bueno, dice en realidad, en vez de tener un trabajador y un tractor, voy a tener un tractor que se opere solo. Y ahí ese trabajador que queda sin tractor, ¿quién lo reubica? ¿Quién le dice, compadre, se acabó tu pega y ahora tenés que aprender otra cosa? Esa es la gran pregunta y ese es el gran desafío, no solo en Chile, en todo el mundo, que tiene que ver con las capacidades. En primer lugar, las capacidades que tú formas desde pequeño. Discutimos aquí de educación. Hoy día las habilidades que importan no son tanto la competencia específica, por ejemplo, en manejar el tractor, que arriesga a quedar obsoleta si la tecnología la reemplaza. Ya la reemplazó. Si tú eres solo experto en manejar tractores y lo único que sabes hacer es eso y llega un tractor automático, perdiste como la guerra, ¿no es cierto? Se acabó tu pega. Entonces, las habilidades que tú formes desde temprano tienen que ser habilidades mucho más de reflexiva, pensamiento crítico, que te permitan adaptarte a distintos entornos, distintas profesiones. O sea, hoy día tú piensas en un cabro joven habiloso, ¿no es cierto?, que está bien formado en lo estructural. Oye, las competencias específicas las aprende así, de rápido, en un curso abierto en cualquier universidad del mundo, incluso en YouTube. Entonces, pero si tú no tienes la materia prima, el primer piso, para poder hacer esa adaptación, esa absorción de conocimiento dinámico, es mucho más difícil. Pero hay un desafío para los que ya se formaron. Bueno, ¿cómo los insertas en la transición? ¿Cómo los apoyas con ingresos en la pasada?
Y te doy un dato, la OCDE publica estos son números de hoy día, digamos. O sea, ellos estiman, y ya no es ciencia ficción, que 1 de cada 5 empleos de personas de menores ingresos, ¿ya? Si uno los califica en alto ingreso, mediano ingreso y bajo ingreso, 1 de cada 5 trabajadores de bajo ingreso está en riesgo de perder su empleo por la inteligencia artificial, la Ya, o sea, el digitalización. 20%. El 20%. En cambio, esa proporción es la mitad en los trabajadores de más alto ingreso, que son aquellos que tienen capital humano, competencias más específicas, más difíciles de reemplazar por ahora. Entonces, esto es un desafío enorme y termino concordando con Oscar que tampoco nos puede hacer esto olvidar un desafío que es histórico, que es cómo generar más empleo. O sea, tenemos que preocuparnos de esto, pero tenemos que preocuparnos también de lo básico. O sea, la tasa de participación laboral femenina en Chile sigue siendo paupérrima comparada a los Y OCDE. retrocedió. Cayó fortísimo con el COVID. Y sabemos qué es lo que hay que hacer ahí. Sabemos que tenemos que sacar una ley de sala cuna universal, pero por diferencia ideológica de quién presta el servicio, estamos empantanados hace años. El presidente Piñera presentó una reforma, ahí quedó porque como lo hacían, lo podían hacer los privados, entonces era inaceptable. Y en eso estamos, pero mientras tanto las mujeres siguen esperando, porque vivimos una sociedad machista en la cual los cuidados lamentablemente los asume una sola parte. Entonces, reconociendo esa realidad, bueno, avancemos en eso, avancemos en más adaptabilidad que permita combinar jornadas. Eso es bueno para las mujeres, bueno para los jóvenes, bueno para todas las personas que quieren tener un poquito más de flexibilidad y de elección en su vida. Claro, pero las tasas de empleo se empiezan a subir. Si ese 20% que menciona Ignacio es el sector con menos capacidades, se viene una cuestión de bajos sueldos, mucha cesantía, o sea, un problema para el Estado, digo, Sí. no menor. O sea, ya estamos en ese escenario gracias al COVID, digamos. Hay que, si uno hace un cálculo de cuánto es la masa de ingresos laborales, esto es, si uno multiplica la cantidad de empleo de ¿Ya? gente empleada por la cantidad de horas que trabajan, que también hubo una baja entre las mujeres de eso, las que están empleadas están trabajando menos horas, y multiplica además por el salario real que están ganando esos trabajadores, todavía no solamente no hemos recuperado el escenario post-COVID, estamos en un nivel de ese índice ese que acabo de decir, de más o menos 8 años atrás. En sueldo. No, esto es multiplicar sueldo Ya. por horas, por gente que trabaja. Ya. En una familia lo que importa es cuánto ganamos en total. Claro. ¿Sí? Yo te digo a ti, te voy a subir tu salario, pero te reduzco las horas a la mitad. No. ¿Cachai? Lo que importa es cuántas horas trabajas, cuánta gente trabaja, multiplicado por... Claro. Ya, cuando tú haces ese cálculo, eso no se ha recuperado, eso está a niveles de 8 años atrás. 8. 8. Y el caso de mujeres está mucho más atrás, 10 años atrás. Entonces aquí hay un efecto súper fuerte. Ahora, lo que pasa es que yo creo que esto nos enfrenta a nosotros a una realidad de política pública con la cual no estamos acostumbrados. Desde mi punto de vista, es imposible abordar esta transición laboral sin políticas de desarrollo muy activas. O sea, Por parte del Estado. claro, tú tienes que empujar cosas que generan empleo. Ya. ¿Ya? ¿Cómo qué? Bueno, en el corto plazo, mientras no inventen los super mega robots, digamos, que los utilizan, todavía la infraestructura genera empleo. Ya. Entonces, yo creo que eso habría que aprovecharlo mientras dura. El turismo que hemos hablado El también. turismo que lo hemos hablado genera empleo. Los servicios, Claro. tenemos que impulsar la No, economía de los metaron servicios. el garzón robot todavía. La educación genera empleo. Uno dice, ¿pero cómo genera empleo solo para los profesores? No, pues. O sea, porque todos sabemos que la calidad digamos, de un colegio promedio en Chile es muy mala, su infraestructura es mala, no tiene espacio, tiene gente que cuide, no hay un parque donde juegan a la pelota, eso genera gente que tiene que limpiar eso, mantener eso, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que impulsar en forma muy activa, no, por ejemplo, lo del turismo que dijimos la otra vez esto significa que la gente se tiene que capacitar en idiomas, Claro. ¿no es cierto? En habilidades para, digamos, atender, digamos. Tienes que limpiar, donde limpiar literalmente en muchos casos significa recoger basura, ¿no? Tienes que reparar infraestructura en un parque nacional gigante, 1000 kilómetros de senderos, digamos. O sea, si nosotros no hacemos ese tipo de apuestas como activas de generar de empleo, yo creo que si nos quedamos esperando a Godot de que simplemente los ajustes de mercado van a terminar arreglando esto y que la economía y la innovación va a generar nuevos empleos, digamos, que van a sustituir los que se destruyen. Es cierto que eso históricamente ha ocurrido en la historia del capitalismo en los últimos 300 años, pero no es cierto que pase el tiro. Y entre medio puedes tener a Trump. ¿Claro? Porque entre medio puedes tener, ¿no es cierto?, gente súper enojada, digamos,
marchando con paso de ganso por el medio Múnich. Ese tipo de cosas pueden ocurrir, porque Claro. han ocurrido. Porque cuando cuando tú dejas que las cosas simplemente se ajusten solas, ¿no? Este fue por si acaso la gran idea que siempre impulsaba Keynes, ¿no es cierto? En el fondo tú tienes que hacer un poquito de política activa, de desarrollo, productiva, prolaboral, para salvar a la economía libre. Porque la economía libre, solita, no se ajusta siempre a estos cambios epocales. Claro, leía a Ferguson, si no me equivoco, el historiador, que contaba que cuando vino la revolución industrial en Europa, lo que los salvó fue precisamente la política de expansión de Europa a través de los descubrimientos. Entonces, El imperialismo. claro, todos los compadres que quedan sin pega Sigan por fuera, claro. se iban para afuera los barcos y eran montones y montones, y ahí compensaron netearon. Pero mi pregunta ahora, por ejemplo, para cabros que tienen 10 años hoy día, que están educándose con un concepto del siglo XX, ¿cómo parar esto y decir, ¿saben qué? La verdad que conversemos, no definamos política, porque esto no es un laboratorio social, pero conversemos sobre esto. ¿Qué va a pasar con ese cabro que va a salir del colegio por la universidad en 15 años más, y donde va a haber otro mundo, pero lo estamos educando con el mundo pasado? Porque nadie tiene esa conversación, ¿no? Usted que trabaja en la universidad ya llegan con los cabros más o menos ya listos, pero estoy pensando en la generación que se está educando ahora y que uno dice, bueno, van a existir los ingenieros, van a existir los abogados, van a existir esto, va a existir este otro. Bueno, yo creo que esa es una pregunta fundamental, de las preguntas fundamentales que no nos estamos haciendo. Y es sorprendente que no nos estemos haciendo, porque uno ve día a día cómo esto se mueve aceleradamente, ve lo que pasa afuera, ve los debates que hay. Claro, esto que estamos y discutiendo. además en el norte están en el futuro, o sea, es cosa aprender de ahí. Pues. Claro, pero nosotros somos completamente integrados al mundo y además bastante avanzados en penetración tecnológica. O sea, Chile tiene penetración de Internet de país desarrollado, aunque usted no lo sepa, señora. Y uno podrá discutir la calidad y el lugar donde... Pero hay una penetración alta debido a la red que se ha desplegado en Chile por el sector privado. Entonces estamos insertos ahí y esto está ahí. Y la pregunta es mirar a 20, 30 años y tiene un poquito de esta mirada paternalista que dice Oscar, esa es la política pública al final, una mirada de Estado, y decir, a ver ya, pues, en 20, 30 años, ¿dónde vamos a estar y qué competencias necesitamos formar? Claro. ¿Vamos a seguir educando en el siglo XX? ¿Es el currículum que necesitamos? ¿No deberíamos poner más énfasis en la reflexión, en hacerse preguntas más que engullir respuestas para una tecnología, un paradigma que existe hoy día, pero que arriesga a quedar obsoleto mañana? Porque quien sabe hacer preguntas, sabe también intuir las respuestas de muchos escenarios que son cambiantes. El pensamiento crítico es fundamental. Y hay referentes educativos que nosotros podríamos mirar, claro, son la primera liga, pero bueno, seamos ambiciosos, los Singapur se hacen esas preguntas, ¿ya? Y eso es clave, porque si no vamos a quedar placé. Y algo que comentábamos acá, o sea, las competencias de nuestros estudiantes y también de nuestros adultos, los trabajadores, ya hablábamos aquí de la famosa prueba PIAC de la OCDE que mide competencias de los adultos. Oye, pero realmente para el siglo XXI es una locura, o sea, hablábamos acá que para el siglo XX. Claro, 2 de cada 3 chilenos, chilenas, adultas, más o menos, están debajo tienen las competencias básicas o por debajo de las competencias básicas en lectura y en matemática. Pero esto mismo pasa en habilidades digitales que también se miden, que es como la puerta de entrada para lo que está pasando. Bueno, 2 de cada 3 se quedan out. Claro. Entonces uno dice, diablo, ¿cómo abordo esto que viene mañana, que es una ola, con este problema en 100? Y eso requiere política pública, que requiere pensar la palanca educativa, la palanca de capacitación laboral para aquellos trabajadores que quedan fuera, van a quedar fuera y van a quedar masivamente afuera, pero no lo podemos dejar abandonado. O sea, eso no solo es inmoral, sino que además es una tensión social impresionante. Y por último está, ¿qué hacemos con las nuevas generaciones que vienen? O sea, ¿cómo hacemos que sean mucho más adaptables? Y esa creo que yo es el concepto clave, adaptabilidad. Pero al mismo tiempo, retomando, creo, y con esto termino, una vieja idea que hemos discutido en Chile, que es la idea de la flexiseguridad. O sea, acá vamos a necesitar un mundo laboral con más adaptabilidad regulatoria, pero también con un piso de seguridad de ingresos que no hemos concebido antes. Porque este mundo es mucho más cambiante y arriesgas quedar adentro con mucho éxito o afuera con mucho fracaso. Eso es lo terrible. Óscar, ¿cómo enfrentar este desafío ahora, adelantarse y empezar a pensarlo ya? Porque es bien angustiante el tema. Lamentablemente esto es algo que requiere políticas grandes.
¿ya? Y requiere una actitud respecto de la estrategia de desarrollo diferente a la que tiene Chile, ¿ya? O sea, pensemos lo que acaba de decir Ignacio. O sea, yo quiero cambiar el paradigma en que educo a millones de niños, ¿cierto? Claro. Millones de niños. Cualquier persona sensata sabrá que si uno quiere generar una transformación productiva, o sea, una educativa como la de Singapur, que es tremendo lo que están haciendo allá, no solamente tiene que probablemente involucrar más recursos, mejores profesores, mejores colegios y todo lo demás. No, esto no se hace sin que las actitudes de los comillas, apoderados cambien, ¿no es cierto? O sea, porque si el colegio hace lo que... tremenda cantidad. Tenemos puros colegios finlandeses, pero los papás y las mamás lo que hacen básicamente es enchufar a los niñitos a Facebook toda la tarde. Adivinen quién va a ganar, Facebook o el colegio. Facebook, bueno, ya no Facebook, TikTok, no tengo idea. Entonces, en el fondo, lo que uno ve en los sistemas educativos como Singapur, Finlandia, etc., los grandes, los top, digamos, es que hay una narrativa social, hay una narrativa política del sistema educativo. Todo el mundo está en el sistema educativo. Claro. Oye, están los billetes en la escuela, Exacto, los billetes de Singapur, están los escolares y las escuelas, las aulas. La liga de barrio del fin de semana es parte del sistema educativo y es entendido por el gobierno de esa manera. ¿Me entiendes? Los lugares a los que van los niños, en vez de ir a la casa en las tardes, usualmente en estos países a lo que van es a unos como after school en que hacen las tareas, juegan, pero lo que no están es viendo TikTok. Claro. Hacen más ejercicio. Y tampoco en la calle. Y no está en la calle. Entonces, la pregunta es, cuando yo digo todo esto, usted empieza a pensar, ¿qué nivel de compromiso político, social, de infraestructura, de recursos? ¿Ah? O sea, perdonen, yo voy a decir una pesadez, pero ese es mi rol, aparentemente. ¿Ah? Dale. O sea, todavía estamos en el país en el cual nos costó un mundo convencer a los profesores que volvieran a dar clases después de la pandemia, que es un escándalo. Yo lo he dicho acá, un profesor siempre quiere enseñar, siempre, aunque ponga en riesgo a sí mismo. Eso es lo que es un profesor. Entonces, en esa situación, hacer una transición como la que dice Ignacio es un desafío gigantesco y yo honestamente no veo a ningún sector político en este país que tenga este nivel de prioridad en el sistema educativo. O sea, todo lo contrario. O sea, Sí. completamente, lo hemos hablado acá, pues, y esta es como la hipocresía muchas veces de nosotros los chilenos y la política pública. Se habla hasta la saciedad de educación, de derechos sociales, pero al momento de los cubos parece como que a nadie le importa. O sea, tenemos un terremoto educacional objetivo después de la pandemia, producto de lo que dice Oscar, que es increíble nomás. O sea, que el colegio de profesores haya hecho campaña prácticamente por no abrir los colegios, una cosa completamente surrealista. Pero bueno, eso ya está hecho. El daño está, la pregunta es qué hacemos para adelante y todavía no hemos hecho mucho. O sea, esto está en la prioridad nacional. Ustedes ven las publicidades radiales, las campañas en televisión, concientizando que acá hay un daño gigante, que papás, mamás, ayúdenos porque si no esto va a tener costos gigantes para su hijo. Pucha, algunos hemos empujado en esa dirección, pero no se ve, po. Hay otras prioridades muy, muy legítimas, perfecto. Pero este tema, si no lo tomamos con una mirada ambiciosa, amplia, larga, a riesgo de equivocarnos, épica, a propósito del tema que estamos hablando, los cambios en el mercado laboral, chuta que nos va a pasar la cuenta. O sea, acá hay una oportunidad, pero también un riesgo grande. Ignacio, la premisa sobre la que está basada la idea de la reducción de jornada a 40 horas es de que en el fondo como país nos vamos a colocar el desafío de sustituir esa baja de horas por productividad. Eso es un desafío, una premisa, ¿eh? Eso no es cierto lo que dijeron muchas personas, que eso automático no lo es. Para O nada. sea, que trabajando menos vamos a producir lo mismo. Es una pega que hay que hacer. Para Ya. poder hacer esto de 45 a 40 horas tenemos que tener, y eso no es un desafío solo de los trabajadores, es un desafío de los gerentes. ¿Ah? Es hacer la gestión, es hacer la pega, es estar encima, ¿cachai? Es mejorar los tiempos y cómo se manejan las empresas. Entonces es un desafío grande. Si nosotros no solucionamos el tema de, por un lado, educación para el largo plazo, pero en el corto lado probablemente realfabetización de la población adulta, capacitación en un sentido muy básico del término, no lo vamos a poder hacer. Simplemente no lo vamos a poder hacer. A mí me pasaba, mira, cuando yo estaba en Codelco y visitaba las faenas de sorpresa, que hacía como ese tipo de cosas pesadas también, ¿no es cierto? Y de repente veía un grupo de viejos ahí juntos a una máquina, digamos. Viejo es la barrera cariñosa, como se le dice a los mineros, viejo, no no, que mira, sea viejo, despectivo. No, que son los señores de 80 años. Sí, efectivamente no son tan viejos. Y tanto, había un grupo y le preguntaba a los gerentes, ¿qué están haciendo? Y me decían, no, el señor está reparando un panel eléctrico. ¿Y qué está haciendo el otro? No, está vigilando que Lo repare. que lo repare. Y el otro, no, es que están haciendo... Está vigilando el Pero yo vigilante. veía 50 personas paradas, digamos. Entonces después yo decía, bueno, ¿cómo sería esta imagen en una faena en Australia?
a una faena en Canadá. Bueno, serían 3 viejos. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿por qué estaba eso? ¿Es culpa del trabajador eso necesariamente? No necesariamente, él está haciendo lo que se le dice. Y lo que ha hecho históricamente. Claro, entonces es culpa de la gestión, es culpa de cómo se organizan las empresas, es culpa de algunas regulaciones que son un poquito como demasiado, en fin, exageradas, digamos. Entonces, digamos, así no vamos a llegar a esto, no vamos a sustituir las 5 horas de ninguna manera. No. Necesitamos que el señor que está reparando el panel eléctrico sea mucho más competente y que el señor que lo está respaldando para que no haya una emergencia sea mucho más competente para que no necesitemos 3, 4 viejos más, digamos. Y, o sea, y si no funciona, vamos a sacar a los viejos y vamos a tener 8 y esos viejos vamos a tener para un computador, un bot. Pero lo que dice Oscar es bien importante a propósito de las 40 horas, porque antes teníamos 45, nos vamos a mover a 40, pero el trabajador va a ganar lo mismo. Entonces esto supone, en alguna parte, que es que estas 5 horas, entre 40 y 45 horas, en realidad no aportaban nada, porque tú podías hacer lo mismo en 40, que es como raro, ¿no es cierto? O sea, aunque tú estés dando la vuelta, algo así. Entonces hay un desafío de productividad por recuperar, la adaptabilidad horaria ayuda en eso, pero hay desafíos gerenciales, hay desafíos de capacitación, esto no ocurre por magia, ojo, y si no ocurre, y tú bajas la jornada manteniendo el sueldo sin ganancia productiva, va a tener un efecto en desempleo. Entonces, ahí está el riesgo, ahí está la necesidad de que esto haya sido gradual, como se planteó, muy bien, pero hay un desafío grande, y uno puede estar más o menos optimista. Fíjate que la pandemia es un laboratorio natural bien extraordinario, saber cómo por necesidad las empresas, de las chicas a las grandes, se adaptaron y pudieron producir. La minería, esta cuestión, cómo adaptaban los turnos, todo el sistema de testeo, porque están acostumbrados con medidas de seguridad, pero incluso los restaurantes, tú ves que la gente, los dueños de restaurantes por necesidad, cambiaron los turnos. Y ahí donde necesitan 8 personas en una terraza, hoy día ocupan 4. Entonces tiene un lado bonito, un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es ganancia productiva. Esos 4 trabajadores son más productivos, pueden hacer lo mismo que 8 y probablemente van a ganar más sueldo. Pero hay 4 que se fueron para la casa, tienen que reubicarse en alguna parte. Entonces esto tiene siempre estos dos lados que hay que estarlos mirando. Pero con todo, creo que la pregunta fundamental que nos convoca hoy día es: este cambio acelerado no es que va a llegar, ya llegó, ya está ocurriendo con mucha fuerza y cada vez es más rápido. Y la pregunta es cómo nos adelantamos en términos de entrenamiento y capacitación de los trabajadores actuales, pensar el futuro educativo de los chicos, las chicas por venir, y por supuesto también pensar en un paradigma regulatorio propio del siglo XXI, no rígido, sino que adaptable, que es lo que necesita el siglo XXI y no en la lógica del siglo XX, y una base de seguridad. O sea, acá como país tenemos que pensar, aunque a alguno no le guste, cómo tenemos un piso de seguridad laborales, porque esto va a ser mucho más cambiante. Queremos que los trabajadores y los emprendedores tomen riesgo y va a ser que generar seguros. Muchachos,